Episodio 25, capítulo 5 del libro tercero. Presidencia del Consejo de Justicia, autoridad y potestad judicial. En sus orígenes etimológicos, la voz justicia indicaba la justeza o el ajustamiento de algo particular al orden cosmético del universo. Para los griegos, el orden de la physis era el mismo que el de la polis. La historia del concepto de justicia marca su lenta separación de la necesidad natural y de su progresiva vinculación al mundo moral de la libertad. En el lenguaje común, el término justicia arrastra la intuición de que se debe dar a cada persona el trato que se merece. Todavía resuena en el corazón de los pueblos la máxima romana de que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Este concepto presupone un momento anterior de justicia distributiva donde se ha defendido lo suyo y a partir del cual entró la idea de justicia conmutativa. Aquella máxima sigue teniendo vigencia como si fuera una verdad evidente de la identificación de la justicia con la ley. Ser justo era simplemente ser legal, como aún se dice de un hombre legal. Desde que la evolución del sentimiento del derecho permitió enjuiciar también el sistema legal y percibir leyes injustas, aunque hubieran sido correctamente promulgadas, el criterio de justicia no pudo limitarse al ámbito estrictamente legal y se expandió a todo el mundo moral y social. Es precisamente la diferencia entre lo legal y lo legítimo lo que resulta básico en la teoría de la justicia de la República Constitucional. La ética a Nicómaco distingue las clases de justicia referidas a los distintos tipos de relaciones sociales en la polis. La justicia distributiva se refiere a la relación entre gobernantes y súbditos, con particular atención a los criterios de reparto de honores, riquezas y bienes sociales. La justicia conmutativa se refiere al intercambio de bienes entre particulares y se rige por la igualdad de valor de las recíprocas prestaciones. La justicia correctiva está en la proporcionalidad o equilibrio entre delitos y castigos. Para Aristóteles, el criterio último de la justicia se encuentra en la igualdad. Tratar a cada uno de esos casos típicos requiere un sentido propio y general de la justicia que, aun siendo de carácter subjetivo, no puede estar desligado del orden objetivo y natural que ha constituido la polis. Tomás de Aquino unió la tradición aristotélica del concepto de justicia con la idea de lo justo en Platón y en la doctrina cristiana. La justicia era ya virtud, dar a cada uno lo suyo su criterio. Y lo suyo no era lo ajustado a la naturaleza, sino lo decidido por una ley establecida, aceptada, conocida y firme, que sirva de común consenso de norma de lo justo y de lo injusto. Locke. Para el utilitarismo anglosajón, esa norma quiere fomentar el mayor grado de felicidad o de satisfacción al mayor número de personas, en aspectos esenciales del bienestar humano. John Stuart Mill. Entre las 7 clases de justicia que han llegado a distinguirse, conmutativa, distributiva, redistributiva, correctiva, utilitaria, social y legal, solamente esta última pertenece al ámbito de la administración de justicia por los jueces. Todas las demás pueden ser, en el mejor de los casos, criterios de legislación o de jurisprudencia, pero incluso el concepto de ley justa no significa que responda en su contenido preceptivo al ideal de alguno de los tipos de justicia definidos en la filosofía. La justicia conmutativa, la que exige reciprocidad o equivalencia de las contraprestaciones sinalagmáticas en los contratos entre particulares, pertenece al derecho privado. La correctiva al derecho penal. Las otras 4, la distributiva,
la redistributiva, la utilitaria y la social, si no están incorporadas al espíritu y a la letra de un texto legal de orden fiscal, presupuestario, expropiatorio o asistencial, no son principios directivos de la jurisdicción de los tribunales. Una ley justa quiere decir simplemente que, por su forma y su contenido normativo, la ley es constitucional. De ahí la necesidad judicial de que las constituciones regulen las garantías institucionales de todos los procesos, a fin de asegurar el derecho de los justiciables a ser juzgados con imparcialidad por jueces predeterminados según criterios objetivos de competencia territorial, material o funcional y con estricta observancia del procedimiento establecido, llamado proceso justo precisamente por su legalidad. Presupuesta la constitucionalidad de las leyes, la justicia legal se reduce al derecho individual a un proceso justo, o sea, legal. Si la constitucionalidad de las leyes es el único requisito de la justicia legal, son injustos los regímenes políticos que no dan a la jurisdicción ordinaria la potestad de examinar desde la primera instancia y aplicar a la sentencia la nulidad de la ley inconstitucional invocada, no para suspender el juicio hasta que otra jurisdicción no judicial resuelva la cuestión, sino para estimar en el fallo, bien sea de oficio o a instancia de parte, la nulidad de la acción inconstitucional emprendida. Es la primera condición. Si los jueces y salas de apelación o casación no tienen esa potestad, no existe siquiera posibilidad teórica de un poder judicial autónomo e independiente de un poder legislativo infalible. La segunda condición, exigida por la imparcialidad o presunción de imparcialidad de la actualización judicial, está en su indiferencia ante el estado político o social del justiciable. Si una de las partes es la administración pública, como sucede en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la reclamación de daños al Estado por mal funcionamiento de algún servicio público, incluido el judicial, no habrá poder judicial sin dar autonomía constitucional a la judicatura. Por autonomía de la judicatura ha de entenderse no solamente la organizativa y la funcional, en tanto que corporación separada de los restantes cuerpos del Estado o la sociedad, sino también la financiera. Donde la justicia es gratuita, la dotación de recursos económicos a la estructura material, a la instalación inmobiliaria y a la nómina de todo el personal incorporado de modo permanente o transitorio a la función judicial es una obligación exigible a los contribuyentes. En los presupuestos del Estado debe figurar la partida correspondiente que ha de aprobar anualmente la Cámara de Representantes. La previsión y la revisión de este gasto público no puede hacerlas el Gobierno. Sería un modo indirecto de impedir la independencia de un poder judicial autónomo. La tercera condición de la imparcialidad judicial opera con el principio de la absoluta igualdad de los justiciables en el proceso. En este terreno no puede existir excepción o privilegio alguno. Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos deben ser iguales ante los tribunales. La inmunidad del jefe del Estado, de los miembros del Consejo de Gobierno, del Consejo de Legislación, de la Cámara de Representantes o del propio Consejo de Justicia sería una idea tan bárbara como denigrante para la sociedad que la tolerase, pues nada puede ser más pernicioso en la consideración de la justicia legal como valor ciudadano, que se privilegie y se discrimine a quienes por los cargos públicos que ocupan mejor situados están para delinquir con impunidad y eludir la acción de la justicia. La única inmunidad que está justificada es la que se ampara en la libertad de palabra durante el ejercicio de la función parlamentaria, y no para las expresiones que se pronuncien fuera de la Cámara de Representantes.
Otra cosa diferente es que el juicio político de prevaricación contra esas personas principales tenga cauces o fueros procesales adecuados o singulares, no por consideración o respeto al titular del cargo, como sostiene la sacrílega doctrina de la estigmatización social, pero sí por la mayor complejidad de los asuntos implicados en los delitos de altos cargos políticos y por la necesidad de mayor experiencia para juzgarlos. La cuarta condición de imparcialidad se refiere a los procesos judiciales en los que son parte los administradores de las empresas más potentes en los sectores financiero, industrial, comercial o mediático, o bien en el polo opuesto, las categorías sociales de obreros y empleados. Para resolver los conflictos laborales existe una jurisdicción especial cuya jurisprudencia está basada en la injusta presunción de hecho, no de derecho, de que el empleado tiene la razón, cualquiera que haya sido su derecho, cualquiera que haya sido su comportamiento con la empresa. Pero no existe jurisdicción especial para resolver los conflictos causados por los abusos de las grandes empresas en los contratos civiles entre desiguales en potencia. La República Constitucional ha de crear esta jurisdicción específica. Antes de entrar en la materia propia de lo que se llama poder judicial, conviene hacer una breve reflexión sobre la justicia social y los derechos sociales que aún siguen siendo juzgados con criterios ideológicos para comprender que la teoría pura de la República Constitucional, exclusivamente referente a la forma de Estado, no tiene que ocuparse de las cuestiones concretas que dependen de la política inherente a la forma de gobierno. Todo el desarrollo de la teoría pura presupone la existencia de una democracia política o formal y unos derechos sociales constitucionalizados. Históricamente, el concepto de justicia social aparece en el siglo XIX como solución espiritual de la llamada cuestión social para crear una alternativa moral a la solución material de la revolución socialista. La expresión giustizia sociale fue acuñada por el jesuita italiano Luigi Taparelli en Saggio teoretico di diritto naturale, appoggiato sul fatto, Livorno, 1843, cuya tesis central es que la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en los derechos de humanidad. Siendo uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia, Taparelli basó su idea de justicia social en una renovación del pensamiento tomista, considerándola diferente de la justicia conmutativa y distributiva. A fines del siglo XIX, el término social justice se usó por los socialistas fabianos, Fabian Essays in Socialism, 1889, para realzar la finalidad ética de la evolución impulsada por reformas sociales favorables a las clases más débiles y necesitadas de protección. Ese concepto de justicia social fue adoptado enseguida por la socialdemocracia del Partido Laboralista y por algunos sectores liberales. En Francia, el propio Jean Jaurès, dirigente del Partido Socialista, acogió la idea de justicia social para dar con ella carácter ético y pacifista al socialismo marxista. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, creada en 1919, incorporó la noción de justicia social a su constitución como fundamento de la paz universal. En 1931, la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI cimentó con ese propósito político la doctrina social de la Iglesia como criterio de distribución de la riqueza que puede reducir la diferencia entre ricos y necesitados, dando a cada uno lo suyo en la distribución de los bienes y revocando su partición actual para ajustarla a las normas del bien común, pues toda persona sensata percibe el peligro que entraña la enorme diferencia entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de necesitados. El socialismo marxista denunció siempre la falsedad ideológica de la justicia social
equiparándola a la caridad y a la imposibilidad de traducirla en normas aplicables por los jueces sin acudir al etéreo concepto de equidad para interpretar el sinalagma contractual en los contratos laborales y en sus obligaciones recíprocas. La quinta condición de imparcialidad de jueces y magistrados consiste en su competencia jurisprudencial en doctrina jurídica y técnica procesal. La ignorancia de las leyes no disculpa de su cumplimiento, pero la ignorancia de la ciencia hermenéutica en la interpretación de las leyes causa sentencias injustas. Un juez incompetente es más peligroso para la sociedad que un juez prevaricador. El delito de éste es particular y ocasional, el daño de aquel es general y sistemático. La vocación judicial necesita estar vigorizada por su alta remuneración comparativa y un gran prestigio social para que sean llamados a ella los mejores cerebros jurídicos salidos de las facultades de derecho con conocimiento científico de la hermenéutica. La jurisprudencia europea continúa interpretando los textos legales con los criterios gramaticales y de sentido lógico coherente que en la época de las codificaciones no eran diferentes de los utilizados para interpretar la voluntad de los particulares reflejada en los documentos que formalizaban sus negocios jurídicos. Desde la segunda mitad del XIX, la hermenéutica ha devenido una ciencia tan rigurosa como la traducción verídica de un texto a otro idioma. La locución latina inter pares procede del griego metafrastes, señalaba al que se colocaba entre dos personas para hacer conocer con precisión a cada una lo que la otra le decía. La posición del intérprete original sigue siendo la del juez que, situado entre lo que dicen los litigantes y lo que dice la ley, respecto del pleito que sostienen, está obligado a comunicarles en el fallo quién es el que ha entendido correctamente y por qué el lenguaje del legislador. Esta necesidad de traducción convierte al juez en hermeneuta, constructor del puente que enlaza dos mundos, el abstracto de la ley y el concreto de la relación litigiosa, y dos tiempos, el de la promulgación de la ley y el de su aplicación en la sentencia. Sin observar las reglas de la heurística en la selección de los actos jurídicos que deben ser interpretados y de la hermenéutica en la interpretación de las leyes y los hechos sobre los que se litigia, la probabilidad de sentencias justas es la del azar de cara o cruz en la moneda lanzada al aire, pese a la probidad de los juzgadores. La carrera de abogado no basta para aspirar a la judicatura, sino la complementan conocimientos básicos de sociología del derecho y de hermeneusis jurídica. Las reglas legales para la interpretación de las normas son insuficientes. Tan importantes como los códigos son los criterios interpretativos, pero el desarrollo de la hermenéutica ha sido tan autónomo que terminó por olvidar su condición de método para convertirse, con Heidegger, Gadamer y Ricoeur, en una ontología del acontecer hermenéutico. El poeta nos advirtió del peligro. Los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan, muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. Shakespeare, Julio César, acto primero, escena 3, Cicerón. Menos mal que la ciencia jurídica tuvo la fortuna de encontrar en la obra magistral de Emilio Betti sobre la interpretación de las leyes y los actos jurídicos, 1949, la escuela que rebajó las ambiciones ontológicas de la hermenéutica filosófica para volver a ponerla en tanto que ciencia de la interpretación jurídica al servicio metódico de la jurisprudencia europea continental. Una obra comparable a la del acto de habla en el derecho anglosajón que pone en la promesa la primera piedra del edificio jurídico. Cumplidas las 5 condiciones de imparcialidad de la judicatura, se puede entrar en el examen de esa cosa que tan extrañamente se llama poder judicial.
no porque juzga según la ley y haga ejecutar lo juzgado, eso no sería poder sino facultad, sino porque se le supone a la judicatura tener un poder de resistencia a las injerencias del poder ejecutivo o el legislativo en la propia función jurisdiccional, lo cual presupone la necesidad de una corporación judicial independiente. La primera vez que se consideró como poder del Estado a la potestad de la función judicial en las cosas que dependen del derecho civil fue en este párrafo de Montesquieu. Existen en cada Estado 3 clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Se dará a esta última el nombre de potestad de juzgar y la otra se llamará simplemente potestad ejecutiva del Estado. Spirit des Lois, libro 9, capítulo 6. Cuando Montesquieu reinterpretó de este modo a Locke, ya había sido dictada el Acta de Establecimiento de 1700, que garantizaba la continuación de los jueces ingleses que observasen buena conducta. Preocupado por su propia situación de magistrado, quiso afirmar la independencia de la judicatura francesa con 2 variaciones en la doctrina de Locke. Si la función del Ejecutivo era aplicar las leyes, este poder pertenece a los jueces, y si el poder federativo garantizaba la paz externa por la fuerza de defensa interna, este poder pertenece al gobierno. El propio Montesquieu aclaró que el llamado poder judicial no era una potestad comparable a la de legislar o gobernar. Hamilton expresó la diferencia entre el federalista, Fondo de Cultura Económica México 1947, páginas 338 a 339, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes, añadiendo que la limitación de estos poderes solo puede mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Esto es lo primordial. No se trataba de concebir el poder judicial como un poder moderado y neutral. Ningún poder puede ser absolutamente neutral, aunque lo pretenda, sin dejar de ser en absoluto poder. Lo sustancial de la doctrina de separación de poderes en lo referente al judicial consiste en que no habrá poder judicial alguno si éste no tiene el control de la constitucionalidad de las leyes. Eso no se consigue por el hecho de que la Constitución invente un tribunal constitucional ad hoc, donde sus miembros son elegidos y pueden ser revocados por el legislativo, el ejecutivo o por los partidos estatales. Los tribunales constitucionales hoy existentes en Europa, sobre el antecedente de Jury propuesto por Sieyès, son última instancia jurídica del Estado de partidos, último recurso político del poder partidista para corregir las sentencias del Tribunal Supremo que se desvíen de la ortodoxia que asegura el equilibrio en la sociedad gobernada de la relación de fuerza entre los partidos estatales. Esos tribunales constitucionales suponen un gravísimo atentado a la independencia judicial y una afrenta al Tribunal Supremo. Por ese motivo, la teoría pura de la República Constitucional pone la primera condición de la independencia judicial en la facultad de examinar desde la primera instancia la constitucionalidad de las leyes invocadas en el juicio. Por eso, añade también la necesidad de que el órgano supremo de la jurisdicción, Tribunal Supremo, y del que gobierne la corporación judicial, no puedan ser nombrados en todo ni en parte por los partidos estatales, por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo. La administración de justicia en los estados del continente europeo no puede ser similar
a la de los pueblos anglosajones, tanto por la diferente historia política que la condicionó como por la distinta concepción de la práctica judicial en que se basó. La diferente historia se refleja en el caso de un molinero, 1779, en la Prusia de Federico II, en comparación con el caso Count Jacobo I antes relatado. 6 jueces desagradaron al rey con una sentencia, correcta según la razón técnica del derecho, que favorecía a los terratenientes, en perjuicio de un campesino molinero que parecía amparado por la razón natural. Los jueces fueron removidos y encarcelados, y Federico II encargó la redacción de un código del derecho común prusiano, como había propuesto vanamente Francis Bacon, para codificar las leyes de Inglaterra. La diferente tradición de la práctica judicial hizo fracasar el plan de Bacon, por la oposición del potente gremio de jueces y abogados basado en el precedente judicial, mientras que el Código Prusiano 1794 sometió a reglas generales el procedimiento judicial en nombre de un jus fori de los tribunales, y no de una sentencia singular tomada como precedente judicial vinculante. El sistema prusiano extendió por el continente la organización de la justicia como cuerpo de funcionarios especializados dentro de la función administrativa. La justicia europea se administra, no se imparte. Las corporaciones judiciales, fieles al despotismo ilustrado que las creó, continúan la tradición de dependencia del poder ejecutivo bajo el control de ministerios de justicia. Por ese motivo, para cumplir la segunda condición de la imparcialidad judicial, la teoría pura propone que se llegue a la independencia de la judicatura a través de su completa autonomía. La reforma ha de comenzar por la base. Las cátedras de derecho civil, mercantil, penal, administrativo y social deben ser dotadas de mayores medios económicos para que se cubran con los mejores juristas, pues son ellos los que han de despertar auténticas vocaciones judiciales entre los mejores alumnos, los más atraídos por la idea de que la interpretación científica de las leyes es la única fuente de la jurisprudencia creadora del derecho, y que esta fuente comienza a manar en los juzgados de primera instancia e instrucción. No es necesario llegar por escalafón a las salas de la audiencia o de los tribunales superiores para sentirse compensados. Cada asunto judicial, aunque pueda parecer simple o rutinario, encierra un complejo mundo de intereses, pasiones y ardides que el juez debe desentrañar en el supuesto de hecho causante del litigio, y hacerlo con la perspicacia de un detective en la heurística de los actos o conductas trascendentes al pleito o a la causa, y con la mentalidad de un científico en el momento de la hermenéutica de los actos probados y de las leyes aplicables, cuya conjunción produce la congruencia de la sentencia entre lo pedido o denunciado y lo fallado. Un razonamiento fundado evitaría muchas apelaciones por temor a la condena en las costas del proceso. Los aspirantes a la judicatura deben saber desde que salen de la universidad que no van a ingresar en un cuerpo de poder político. La función judicial no es un poder, sino una vocación de deber. Todo lo que se manifieste como poder de la magistratura, que no sea un estricto cumplimiento de su deber legal, cae en el terreno de la prevaricación. La vocación no sería despertada por la busca de un empleo fijo en el Estado, mezquina ambición pequeño burguesa. Si está impulsada por la grandeza del ideal, siempre juvenil, de impartir justicia en el conflicto particular y crear jurisprudencia para el general. La creación del derecho le viene impuesta por el imperativo legal de dictar sentencia, aunque no exista ley aplicable al caso. Ningún jurista puede tener una compensación mayor ni desarrollar una profesión más cercana a la esencia del derecho. Un juez jurista, y no meramente legista, es el regalo que la ciencia jurídica hace a los justiciables en particular y a la sociedad en general. El juez es un autor. Un juez honesto, aunque no sea creador de jurisprudencia, es la ofrenda de una vida personal a la vida del derecho. El juez se engrandece con su resistencia a la grandeza propia y a la ajena,
Un juez se empequeñece con su deferencia a las pequeñeces de las famas sociales. El juez burócrata es un funcionario doméstico, el embarado un espantapájaros pueblerino y el mundano un desplazado social, un equivocado de profesión. En tanto que resistencias firmes contra la falta de respeto a la independencia de su función o a injerencias extrañas en la jurisdicción, los jueces tienen el poder negativo de reducir a la impotencia las influencias de los poderosos y de los compañeros que intenten desviar la rectitud de sus conciencias jurídicas. A ese tipo de poder negativo se refería Stuart Mill cuando afirmaba que en toda constitución debe haber un centro de resistencia contra el poder predominante. El gobierno representativo, capítulo 13. Incluso contra el poder de la democracia, entendida esta como idea demagógica de la igualdad social. En su tiempo, ese poder dominante tampoco era el del Parlamento. El poder predominante ha sido siempre y en todas las formas de Estado, incluso en los Estados Unidos, el poder legislativo. El poder positivo de la corporación judicial no es un poder que pueda corromper los poderes del Estado, aunque sea corruptible por ellos. Su mando no tiene campo de ejercicio situado fuera de sus propios límites jurisdiccionales. El poder de corrección o castigo de sus miembros individuales ya no es siquiera un poder judicial, aunque esté reglado por leyes orgánicas de la corporación judicial, no pertenece a la jurisdicción, es decir, a la potestad de decir el derecho. La jurisdicción deja de ser creadora y por tanto ya no es solo jurisdicción cuando el juez no puede decir un derecho legalmente inexistente, deduciéndolo de principios generales y analogías con normas particulares para llenar las inevitables lagunas de un sistema legal que no puede prevenirlo todo en las leyes. La principal función de la judicatura en la integración del derecho. La naturaleza de las normas que los órganos de gobierno de la judicatura dictan a jueces y magistrados como reglamento interior de las corporaciones judiciales, aunque tenga rango de ley orgánica, no es jurisdiccional ni fuente creadora del derecho. Tienen la naturaleza de las tradicionales medidas disciplinarias contra los quebrantos en la deontología profesional y de los consejos de prudencia para conservar los prestigios sociales de la corporación. Ha sido un grave error que para darse mayor importancia o trascendencia, esas ordenanzas de régimen interior incluyan normas imperativas para la actuación judicial en la dirección del proceso, en su mayor parte copiadas casi al pie de la letra de las leyes procesales, lo que puede ser causa de conflictos de interpretación de la norma copiada. Esta redundancia normativa ocasiona divergencias interpretativas con las leyes procesales de finalidad distinta. Esto ha motivado, entre otras razones, la creación de recursos extraordinarios por defectos procesales junto al tradicional de la casación, que agobian con artificios técnicos el despacho regular de los asuntos sometidos a tribunales supremos o superiores de justicia. Los formalismos absolutos dañan al justiciable. No puede haber independencia en el gobierno de los jueces si no se adquiere con el modo original de constituirlo. Originalidad de origen de elección por factores individuales independientes, no de componendas entre poderes constituidos. La potestad judicial no puede competir en dimensión democrática con los poderes legislativo y ejecutivo. La base electiva de estos poderes se extiende a toda la comunidad nacional, mientras que el cuerpo electoral de un Consejo de Justicia no puede ir más allá del sector social activa y profesionalmente interesado y comprometido en conseguir y mantener la independencia real y objetiva de la judicatura, por la dignidad de tan excelsa profesión jurídica. Pero, si su dimensión democrática es menos extensa que la del poder legislativo o el ejecutivo, es más intensa por ser advocativa o tutelar de una comunidad electoral pequeña. Si en el poder legislativo predomina la acción preventiva y en el poder ejecutivo la acción directa,
En el judicial prevalece la acción reflexiva de sí misma. La dimensión moral de la acción de hacer justicia, sin demorarla, puede dar a la carrera judicial el respeto de la cortesía social que la tradición concedió a las profesiones básicamente espirituales como las sacerdotales, las científicas o las artísticas. La limitación cuantitativa de este electorado cualificado viene impuesta por la aspiración de que el más alto cargo de la organización judicial sea cubierto por un jurista de la mayor competencia sobre las razones técnicas y sistemáticas del derecho. Y esto solamente lo saben o lo pueden saber los profesionales de la justicia legal. Y además, por la conveniencia social de que la probidad y buena fama del jurista elegido transmita al conjunto de la sociedad justiciable la seguridad de que la justicia no será aleatoria por ser jurisperita, ni sobornable o venal, por autónoma y autosuficiente. En Inglaterra y los países anglosajones, los jueces son elegidos entre abogados en ejercicio. No existe una profesión judicial independiente del gremio de juristas, debido a una tradición tan antigua como respetable, iniciada en el siglo XIII, antes incluso de que se consolidara un derecho común inglés. Como las universidades dirigidas por la Iglesia enseñaban derecho romano y canónico, el derecho común, common law, en tanto que base de un derecho nacional aplicado en la práctica, se aprendía en hermandades que llegaron a ser decisivas para el ejercicio del derecho. Las 4 cofradías o hermandades más importantes, llamadas Inns of Court, preparaban conjuntamente a los aspirantes a la abogacía y a la judicatura y llegaron a tener la exclusiva de designar a los miembros del foro, en perjuicio de las universidades de la Iglesia. Durante varios siglos, el gremio de juristas preservó y fortaleció el derecho nacional de los monarcas contra el derecho eclesiástico y feudal. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la justicia inglesa fue desplazando el criterio de fidelidad a la corona por la lealtad objetiva a la causa del derecho que iba construyendo la razón artificial o técnica de las leyes. La independencia judicial estaba tan asimilada por los intereses nacionales de Inglaterra que desde Bacon a Bentham hizo fracasar los intentos de reforma. El movimiento reformista quiso cambiar la legislación en lugar de someter la justicia al evolutivo criterio conservador o progresista de los poderes estatales que hizo Estados Unidos en el momento constitucional para el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema. Charles Dickens inmortalizó el drama de una justicia inglesa que prefería mantenerse independiente en el conservadurismo de su tradición antes que ser justa o innovadora ante el nuevo fenómeno de la explotación de la mano de obra infantil y femenina por el primer industrialismo. La respuesta de Estados Unidos a la mentalidad obligadamente conservadora que imponía la tradición del precedente judicial fue más estratégica que jurisprudencial. Introdujo la elección popular de los jueces en muchas jurisdicciones locales para meter en la judicatura el espíritu de los nuevos tiempos. La justicia democrática se combinó así con la justicia de gremio. La dulcificación de la justicia inglesa con nuevos criterios de equidad se confió a la influencia de la opinión pública en las pautas profesionales del propio gremio jurídico. La llamada, desde tiempos pretéritos, tiranía judicial, terminó por disolverse en la hermandad de abogados y jueces, hasta que por fin la ética o deontología profesional tuvo reconocimiento gubernamental y legal en Reino Unido. Desde las codificaciones europeas de las leyes y la creación del derecho administrativo, la débil tradición de independencia personal del magistrado en los estados del continente creyó que se fortalecería dando fuerza colectiva a su integración en un cuerpo colegiado de jueces y magistrados. Pero la realidad política de la dependencia funcional de la magistratura respecto del poder ejecutivo o del legislativo terminó por hacer del colegio judicial un cuerpo de funcionarios del gobierno más preocupados de su promoción personal en la carrera judicial
de conseguir mejoras económicas corporativas y de modernización tecnológica en su oficio que de conseguir la independencia política de su función judicial. Organizados en un grupo distinto, enteramente aparte de los abogados en ejercicio, que se agrupan en los colegios de abogados, los jueces son miembros de una burocracia que tiene una organización jerárquica. En esa burocracia se entra después de tener la preparación adecuada y se permanece en ella toda la vida. En la cúspide del sistema hay un Ministerio de Justicia que ejerce una inspección general sobre todo él. Se cuida de los ascensos y, en términos generales, actúa como fuerza directora encargada de poner la experiencia judicial a disposición del legislativo. Como consecuencia, los ministerios de justicia han sido las puntas de flecha que han iniciado las repetidas grandes codificaciones del derecho continental europeo. Un motivo primordial que influye en todos y cada uno de los jueces para hacerles seguir los precedentes en la interpretación de esos códigos es la influencia que tiene el ministerio en materia de ascensos. Apoyarse en procedimientos autoritarios administrativos en vez de hacerlo en usos sociales tradicionales basados en el ascenso común, concuerda con las líneas generales de diferenciación entre las tradiciones políticas inglesas y norteamericanas y las del continente europeo. Carl J. Friedrich, Teoría y Realidad, Fondo de Cultura Económica, 1946, página 111. Esta realista descripción de la organización judicial europeo la hizo el gran constitucionalista Friedrich en el año 1937, primera edición inglesa. Es imaginable lo que diría del estado de depravación a que ha sido sometida la judicatura en el estado de partidos, especialmente en países como Italia, España, Portugal, Grecia y los del este de Europa, que padecieron largas dictaduras y no han tenido en toda su historia experiencias judiciales colectivas dignas de recuerdo, sin ministerios de justicia, sin nombres de jueces heroicos, sin combates por la independencia de su función contra la inmemorial injerencia del Poder Ejecutivo en la jurisdicción judicial. Lo que llama la atención no es tanto la indignidad personal de los jueces y magistrados, explicable por su falta de valor ante el poder político, como su pobre bagaje en ciencia del derecho, en países que tuvieron la fortuna de producir grandes talentos jurídicos. Incluso en la Italia fascista brilló una panoplia de excelentes juristas formados y orientados por los pandectistas y romanistas que llegaron de Alemania en busca de seguridad vital. La renovación del derecho procesal con el mismo método que había dado estructura científica a los elementos subjetivos, objetivos y causales del negocio jurídico privado fue debida a Carneluti. Pero las luces de las cátedras universitarias no iluminaron las togas de la jurisprudencia. Las del Tribunal Constitucional de Bonn, por ejemplo, llegaron a sostener la oscura barbaridad de que el estado de partidos realiza la democracia directa incluso de modo superior a la filosofía de Rousseau, y ahí permanece como hito de la desvergüenza jurisprudencial contagiada a toda Europa. No menos vergonzoso ha sido el espectáculo de deslealtad a la justicia que dieron los singulares fiscales y jueces mediterráneos, tenaces combatientes de la corrupción de los gobiernos socialistas que, una vez cimentada su buena fama, se apartaron de sus funciones judiciales para ocupar cargos ministeriales en los gobiernos que ellos mismos habían denigrado. Fracasadas sus ambiciones de ocupar puestos más altos en el poder ejecutivo, volvieron a sus anteriores jurisdicciones para seguir haciéndose famosos con procesos criminales exóticos contra dictadores de cualquier país, incluso fallecidos hace tiempo, en nombre de la memoria histórica, como si esta abstracción metafísica de la psicología colectiva fuera una norma aplicable a delitos moralmente imprescriptibles. Igualmente escandaloso que, en nombre de una quimérica justicia universal,
abrieran procesos por terrorismo de Estado contra gobiernos extranjeros. Esas conductas extravagantemente progresistas desprestigian a la corporación que no expulsa de su seno a los aventureros de la toga. Tales actuaciones serían imposibles en la República Constitucional. La ley prohibiría que volvieran a la función jurisdiccional los magistrados que ocuparan altos cargos en el gobierno, antes de transcurrir 5 años desde el cese de su actividad política y nunca a la misma plaza o al mismo tribunal. Ha sido una lamentable desgracia conceptual y terminológica que se haya consolidado en la doctrina y en la letra de las constituciones la idea de justicia como poder. Muchos jueces se lo han creído y disparatan sus actuaciones forenses. Como les parece inverosímil que ese poder pudiera dirigirse contra los órganos principales del Estado, del que dependen sus ambiciones profesionales, han identificado su poder judicial en la relación con los justiciables. Las constituciones que hablan de poder judicial, en singular, no lo refieren al de la corporación profesional, cuyo poder interno no se relaciona más que con sus miembros, ni tampoco lo definen como poder frente al Ejecutivo del Estado o el Legislativo de la Nación. Solo lo conciben como sinónimo de independencia de los jueces, en plural. La idea de independencia del juez individual es un concepto que no supone ni implica la de poder judicial, a no ser que éste sea únicamente el que tiene sobre las partes en el proceso, lo cual estaría justificado si el proceso no estuviera arreglado con normas imperativas tan obligatorias para el juez como para los litigantes. En este terreno, poder judicial sería equivalente a arbitrariedad judicial, del mismo modo que, aplicado contra el proceso legal, sería prevaricación. La expresión poder judicial, además de no ser exacta por tener mayor intensidad y extensión que la potestad, facultad o función, es degradable para el justiciable e irrisoria para el verdadero y único poder estatal, el Ejecutivo, que tiene en sus manos el control de la judicatura y la capacidad de decidir sobre premios y castigos a los jueces. La teoría pura ha llamado potestad legislativa a la facultad de legislar atribuida en exclusiva a la Cámara de Representantes, y ahora llama potestad y autoridad judicial a la facultad asignada también en exclusiva a la profesión judicial, para aplicar las leyes generales a los conflictos particulares, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Con esta precisión terminológica se puede reservar la palabra y el concepto de poder al que la potencia de la nación representada concede al Consejo de Legislación, como poder legislativo, y al que la potencia ejecutiva del Estado cede al Consejo de Gobierno, como poder ejecutivo. Cuando las palabras no designan con exactitud las cosas reales a que se refieren, cuando hay un conflicto semántico entre lo designante y lo designado, el significante y lo significado, la realidad del lenguaje sustituye y suplanta a la realidad de la materia expresada. El poeta lo sabe. Quien nomina, domina. La palabra sustentadora se adueña del sustantivo. En la antigua cábala hebraica, como en la de Pico de la Mirandola y Giordano Bruno, las palabras consagradas no designan la realidad, la creaban, lo mismo que hacen Gadamer y Ricoeur con el acontecer hermenéutico. Sin independencia de la corporación, el poder judicial individual crea la dominación de los jueces sobre lo único que pueden dominar. Como ante la palabra de Dios, los justiciables carecen de idioma para entender lo que significa poder judicial, a no ser la incomunicación que establece la potestad de juzgar con la prohibición de hablar con los jueces fuera de su templo. Las potestades angélicas están más cerca de Dios que las potestades judiciales respecto de los hombres. La rogación a las divinidades no humillan como el solemne súplico de los justiciables, abogados y procuradores a los jueces. Una justicia que se suplica coloca al justiciable en la posición arrodillada del suplicado. La justicia se exige, el favor y la gracia se suplican. ¡Qué humillante espectáculo forense! Suplico de suplicados pidiendo gracia en lugar de justicia, como en la épica griega.
Para los suplicantes, la súplica es la ofrenda que se hace en humillación propiciatoria del favor de las divinidades judiciales. Súplica y suplicio, vocablos brotados de la raíz latina flex, arrastran su primer significado de plegarse, genuflexo, doblegarse, flexionarse, hincarse, de hinojos a los pies del poderoso para abrazarlo a la altura de sus rodillas, como a los héroes homéricos. Las madres suplicantes de enterrar a sus hijos caídos en batalla ante las puertas de Tebas no declinaron la altivez de los magistrados, sordos a los quejidos y lamentaciones de tan impía y despiadada injusticia, hasta que, escuchadas por la piedad del rey de Atenas, el ejército ateniense derrotó al de la inhumana Tebas, y los cadáveres de la expedición de Argos pudieron ser enterrados y honorados. La potestad expresa una posición de poder intermedio entre la autoridad moral que influye y la autoridad estatal que ejecuta. Las funciones judiciales, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, indican que la acción de juzgar le permite por derecho, mientras que la prerrogativa de hacer ejecutar las sentencias solo implica el deber de rogar la acción del poder ejecutivo. La potestad judicial operaría al modo de la potestad legislativa de la Cámara de Representantes, que debe instar la promulgación de las leyes para dotarlas de fuerza coactiva por el poder legislativo del Consejo de Legislación, si cuenta con una policía judicial bajo su jurisdicción. La Iglesia medieval usó la voz potestad como jurisdicción sobre sus bienes temporales. El derecho canónico actual distingue entre la potestad de orden o de oficio y la potestad de régimen o delegada. Solo los clérigos pueden obtener oficios para cuyo ejercicio se requiera la potestad de orden o de régimen eclesiástico. Son sujetos hábiles para la potestad de régimen los sellados por el orden sagrado. En el ejercicio de dicha potestad, los fieles laicos tienen realmente jurisdicción cuando cooperan. Con mejores fundamentos que los del derecho canónico, la potestad se predica de la jurisdicción judicial en tanto que ésta dice el derecho. En cambio, la precisa distinción eclesiástica entre potestad de oficio y potestad de régimen viene como anillo episcopal al dedo de la jurisdicción por excelencia, que es la de juzgar. La potestad de oficio la tienen todos y cada uno de los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La potencia judicial que no se refiere a esa potestad de oficio de jueces y magistrados se manifiesta en dos ámbitos de la potestad de régimen, cuya naturaleza ya no es judicial sino administrativa. La potestad de ordenar el régimen interno y autónomo de cada sede judicial corresponde a los titulares de la misma. La potestad delegada de organizar y dirigir el régimen colectivo de la judicatura para asegurar su independencia contra los riesgos de injerencia de los poderes estatales corresponde a la jerarquía administrativa de la corporación judicial, cuyo modo de elección constituye la piedra angular de su independencia. El mal llamado Poder Judicial tiene competencia exclusiva para regular el modo de ingreso en la carrera judicial, los cambios de destino, los ascensos en el escalafón, la composición de salas de audiencias y de tribunales supremos de justicia, incluido el Supremo, y la canalización de las iniciativas legislativas procedentes de la judicatura. A esta potestad de régimen corporativo corresponde el establecimiento del estatuto económico de retribuciones, dietas, jubilaciones y pensiones de todo el personal adscrito de forma permanente o transitoria a la administración de justicia. De ahí la necesidad de hacer democrática dicha potestad. Los momentos decisivos para asegurar la completa independencia judicial, la autonomía de la corporación de jueces y magistrados respecto del poder ejecutivo del Estado y del poder legislativo de la nación, los determina el modo de ingresar en la carrera judicial, el modo de financiarla y el modo de elegir al presidente y a los miembros del Consejo de Justicia, que tendría la potestad de régimen para establecer y dirigir el gobierno de la judicatura con arreglo al estatuto aprobado por una ley orgánica.
La teoría pura, que no debe entrar en los detalles particulares de esas reglamentaciones, debe indicar los principios generales que las orientan teniendo en cuenta la tradición del derecho continental, con codificaciones y leyes procesales que han impuesto una jurisprudencia secular diferente de la anglosajona, y la incorporación de abogados y procuradores en colegios profesionales con programas de estudio en las facultades de derecho de las universidades, que ya no son adecuados a la formación de juristas ni a la llamada de vocaciones judiciales en los mejores estudiantes. Bajo el estado de partidos sería quimérica tanto la creencia de que la enseñanza universitaria puede ser mejorada como la esperanza de que la carrera judicial pueda ser enriquecida con el ingreso en ella de abogados de reconocido prestigio, pues son precisamente los partidos políticos quienes eligen y promocionan entre sus simpatizantes o afiliados a los merecedores de ocupar las cátedras y de ser nombrados jueces de libre elección en virtud de sus reconocidos méritos ante el partido. Se necesitan años de experiencia, con dedicación ejemplar al ejercicio de la abogacía, para adquirir verdadero prestigio en el mundo judicial, especialmente entre los compañeros, y los abogados que triunfan no sacrifican su alto nivel de vida y de reconocimiento social al ingreso en una carrera de burócratas que ocupa el penúltimo rango en la escala de valoraciones sociales, pisándole los talones a la clase política. Con la República Constitucional, estos problemas tendrían solución idónea en los países de solera talentosa de juristas retraídos de las famas mediáticas. Las cátedras de derecho bien retribuidas atraerían a los mejores jurisconsultos, y el ingreso en la carrera judicial lo decidiría la imparcialidad de tribunales mixtos de magistrados, profesores de la universidad con práctica forense y abogados de gran experiencia profesional no adscritos a las asesorías de las grandes empresas. Desaparecido el Ministerio de Justicia, el curso en la escuela judicial sería compartido por los que pasaran el examen y el concurso de méritos exigidos en las oposiciones a la carrera unificada de jueces y fiscales, cuyos destinos serían cubiertos por las vocaciones instructoras o juzgadoras. No es trasplantable el sistema americano de elección popular de los fiscales, que allí entran en la carrera política. Sin ministro de Justicia ni ministerio fiscal, o sea, sin intervención del Poder Ejecutivo en el mundo judicial, desaparece la razón primordial de la inscripción de abogados y procuradores en colegios profesionales como requisito para el ejercicio de la profesión, pues aparte de defender la dignidad e independencia de estos profesionales, las funciones de control de la deontología profesional y de las minutas de honorarios realizadas por los colegios están ya en las leyes procesales bajo la potestad correctiva y sancionadora del juez o tribunal, conocedores de cada actuación procesal. La desaparición de los colegios de abogados y procuradores cumpliría el principio de libertad de ejercicio profesional sin necesidad de cuerpos que lo autoricen, exigido por la Unión Europea, y de otro lado privaría de validez al argumento alegado contra la consideración de los abogados y procuradores no sólo como colaboradores necesarios de la Administración de Justicia, eso nadie lo niega, sino como miembros de pleno derecho de la jurisdicción que nadie admite hoy. La potestad de régimen que tiene la judicatura para amonestar, corregir y sancionar en el proceso a los abogados y procuradores sería inconcebible si estos fueran ajenos a la jurisdicción. Nada de consideración seria se opone a que la potestad de régimen corporativo sea elegida democráticamente, mediante elección directa del presidente del Consejo de Justicia por todos los que participan en la jurisdicción como agentes necesarios de la misma, y no solo por los jueces. Una vez elegido, designará a 14 miembros de la jurisdicción para integrarlos en el consejo que preside. De este modo, la potestad de régimen de jurisdicción judicial tendría la misma legitimidad de origen que la del poder legislativo de la nación y la del poder ejecutivo del Estado. La separación orgánica de estas tres potencias y la coordinación funcional de sus movimientos respectivos en cada uno de sus ámbitos garantizarían el equilibrio dinámico
más estable que jamás se ha logrado en los Estados europeos y en las relaciones de estos con la sociedad. El necesario principio de intermediación institucional lo realiza con naturalidad el poder legislador, en tanto que órgano nacional emanado de la potestad legislativa de la Cámara de Representantes monádicos. Lo particular monádico se une a lo nacional de la sociedad con la presidencia del Consejo Legislativo que la propia Cámara elige. Lo general de las leyes retorna a lo particular individualizado a través de la potestad de oficio de la justicia. Lo individual se hace general, sin necesidad de representación, con la elección directa por los gobernados del Poder Ejecutivo encarnado en el presidente de gobierno y en la jefatura del Estado. Así constituidos, la relación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo de la Nación y la potestad de la autoridad judicial, como en mesa triangular de tres patas, constituye la base equilibrada de la vida pública constitucional. Este sistema constitucional complementa y perfecciona el ideado por Montesquieu, en tiempos donde la justicia no podía concebirse como potestad independiente y la nación no se distinguía del Estado. La elección por sufragio directo de la presidencia del Consejo de Justicia, regulado en la Constitución, sería el sencillo mecanismo que garantizaría la independencia de la jurisdicción judicial. Serían electores, con un voto por persona, todos los agentes y partícipes activos del mundo judicial. Magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales de juzgados y tribunales, administrativos de destino o contratos, médicos forenses, peritos judiciales, ujieres, agentes ejecutivos, procuradores, oficiales de procuración, abogados en activo y catedráticos de Derecho. Serían elegibles los magistrados con 20 años de experiencia en la judicatura. La fecha de las elecciones sería la misma para todo el cuerpo electoral. La campaña de 15 días solo podría consistir en folletos con el programa de gobierno de la justicia y conferencias o charlas en sedes forenses y académicas, con prohibición de imágenes gráficas y propaganda en medios de comunicación no dedicados exclusivamente a cuestiones judiciales y jurídicas. La dignidad de la justicia no admite otro tipo de campaña electoral. El voto sería secreto y podría emitirse por correo. El magistrado elegido presidente designará libremente a los 14 consejeros integrados en el Consejo de Justicia, entre los cuales podrá designar hasta 5 juristas no pertenecientes a la carrera judicial. Los consejeros dejarán vacantes sus puestos judiciales. Las funciones del Consejo serían renovar las presidencias de salas y audiencias, nombrar a todos los miembros de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, crear en este tribunal una sala de lo constitucional y nombrar al presidente y todos los miembros de la misma, elaborar los escalafones y presupuestos anuales de financiación de la jurisdicción judicial, solicitar la revisión del presupuesto al Tribunal de Cuentas antes de incluirlo en la Ley de Presupuestos Generales, resolver los expedientes de destinos, los disciplinarios y las quejas o denuncias de los justiciables. La creación de una sala de lo constitucional en el Tribunal Supremo implica la desaparición del Tribunal Constitucional y la aprobación de una ley procesal que regule la constitución y funcionamiento de la nueva sala, bajo el principio sagrado de que todos los juzgadores, desde la primera instancia hasta la sala correspondiente del Tribunal Supremo, están obligados a sentenciar, sin poder alegar laguna, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Si aprecian motivos de inconstitucionalidad en la ley aplicable, tampoco pueden suspender el juicio hasta que resuelva la cuestión la Sala de lo Constitucional. En todo caso, los tribunales han de sentenciar. La parte perjudicada podrá recurrir en apelación alegando la inconstitucionalidad de la ley en que se ha basado el fallo. La sentencia de la apelación también puede ser recurrida ante la Sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo.
no como extraordinario recurso de amparo, cuyo nombre sugiere otro poder superior, sino como normal recurso de constitucionalidad. Esta gran novedad procesal aproximaría la jurisdicción judicial europea al sistema de Estados Unidos, pero mejorándolo sustancialmente, y daría impulso decisivo al desarrollo científico de la jurisprudencia. Sin esta potestad de los jueces y tribunales ordinarios, para declarar en sus sentencias la inconstitucionalidad de las leyes, no podrá existir control del poder legislativo por parte de la potestad judicial. El equilibrio de poderes lo establece el recurso judicial de inconstitucionalidad de una ley emanada del poder legislativo y la necesidad de que este poder apruebe mediante ley el presupuesto de la judicatura que ella misma confeccione. Por otra parte, obligados los abogados a examinar desde la primera instancia la constitucionalidad de las leyes, elevaría no solo el nivel de sus conocimientos jurídicos y la amplitud de su perspectiva analítica, sino sobre todo la visión jurídica desde la que se percibe la ley como solución de un conflicto de intereses sociales o económicos. No como producto de la razón jurídica o de la justicia ideal, sino como consagración de un interés predominante en oposición a otros, lo cual abriría el conocimiento del derecho a la inteligencia crítica de la sociedad, a la sociología jurídica. Contra la independencia de la potestad judicial, contra la idea misma de que la organización y la administración de la justicia sean materias constituidas por la libertad política, se levanta todavía el muro hegeliano que apartó a la justicia de la separación y división de poderes estatales. El filósofo del final de la historia conflictiva se ancló en el arcaísmo de un espíritu absoluto cuyo desenvolvimiento no afectaba, al parecer, a la permanencia de la administración de justicia en las cercanías de su origen feudal, es decir, en el seno de la sociedad civil. Para los hegelianos, el poder judicial no tenía cabida en el Estado liberal porque no es verdadero poder constitucional, sino actividad administrativa directamente funcional para el orden civil, más que para el político. En consecuencia, la derecha liberal quiso ubicar la administración de justicia en la sociedad civil. La izquierda socialista no supo dónde colocarla en un estado provisional hasta que la providencia del estado de partidos le indicó el peor sitio. Si el poder judicial no pertenece al Estado, en la tradición hegeliana, ni a la sociedad civil, en la tradición socialista, solo podía estar en los partidos estatales, no como gobernantes de la jurisdicción, ni como directores de la potestad del oficio judicial, sino como gobernadores de la potestad del régimen judicial, repartida según la cuota electoral de cada partido estatal. Las corporaciones judiciales europeas, imbuidas del espíritu burocrático que se encarnó en ellas desde Federico el Grande y Napoleón, aceptan someterse por hábito de obediencia a la autoridad política a la mayor barbaridad jurídica que mejor las sojuzgue. Sin sojuzgadores de la potestad judicial de régimen, la potestad de oficio carecería de criterio orientador en los asuntos litigiosos de interés político y en los que son parte de los grandes aristócratas de las finanzas y de los medios de comunicación social, que de vez en cuando, según los intereses inmediatos, ofrecen en sacrificio a algunos hombres significativos de la gran banca, heterodoxos en el manejo del negocio o en sus escarceos por el mundo político, para dar con ejemplos singulares la impresión de que la justicia es igual para todos. Cosa que los partidos estatales no pueden conseguir, pues a cada escándalo que produce el procesamiento de un banquero, lo cual prueba su excepcionalidad, crece el convencimiento en la opinión pública de que todos son iguales y de que el caído en desgracia política no hacía algo que los demás no hicieran. La gran extensión de la potencia corruptora en los poderes económicos y financieros sería inconcebible en un Estado donde la potestad judicial fuera independiente del poder ejecutivo. Las reformas de la justicia en el régimen de partidos son quiméricas. Ningún partido estatal renunciará jamás al extraordinario privilegio de controlar la justicia que podría juzgarlo. La corrupción de partido estatal necesita un régimen de justicia paralelamente vinculado al régimen de la partidocracia.
Ya que el poder de representación reside en las mismas manos que cometen el crimen que no podemos castigar, confiemos nuestra querella a la voluntad del cielo. Shakespeare, Ricardo II. Con una justicia independiente, todos los jefes de partidos estatales estarían en la cárcel. La impunidad del poder político sería la primera causa de la corrupción económica de los partidos estatales, si no fuera porque la propia idea existencialista del ser y querer ser partido estatal supone la mayor de las corrupciones morales, civiles y sociales. Quien acepta esta condición monstruosa, quien sacrifica pudor público y ética privada en el altar del partido estatal, con desprecio de la libertad política que lo legitimaría, ha perdido la condición humana exigida para entrar en civilización. La reforma de la administración de justicia, propuesta en la teoría pura de la República, choca abiertamente contra los intereses vitales de los partidos estatales. Para llevarla a cabo con autenticidad, la generación democrática de la justicia legal necesitaría que, además de ser impulsada por la libertad política, la parte más culta, inteligente y digna de la judicatura participara en la acción liberadora. La independencia de la justicia inglesa fue conquistada por ella misma en un combate singular con la corona, dirimido con la poderosa razón del derecho, antitética de la razón de Estado.